Hola, soy Hugo Vera. Yo lo que quiero proponer o que reflexionemos, para nada está concluido, para nada es algo que podría ser tomado como decir, bueno, acá tenemos una idea que la llevamos a casa para aplicarla. Son como que estamos yendo al mercado y hay una serie de cosas que vemos, che, mira, con esto podría cocinar tal cosa, o con este condimento podría hacer tal elemento. Bueno, es un poco eso lo que vamos a hacer, un ejercicio, o un ensayo también, como decíamos, de dispositivos reflexivos. O sea, esto es decir, estar pensando mientras estamos situados en algo. Nosotros estamos situados como salesianos en Don Bosco, estamos situados en Patio, estamos situados cada uno de nosotros en distintas perspectivas epistemológicas, ciencias, modalidades educativo-pastorales que nos han ido habitando a lo largo de nuestra vida, y desde ahí hacer este ejercicio reflexivo actual, contemporáneo. O sea, yo creo que lo único que tenemos es este tiempo en el que estamos, este instante que ya pasó. Eso es Nietzsche, ¿sí? O sea, ya esto que tenía ya no lo tengo, pero tengo otro, ¿sí? Entonces, el tiempo es una suma de grandes instantes que cuando tomamos conciencia, bueno, eso es la contemporaneidad, ¿sí? Esa instantaneidad que tiene la realidad y que de hecho hoy nuestros pibes, nuestras pibas nos lo hacen sentir mucho más, ¿no? Bien, y del sistema preventivo, porque nosotros tenemos este bagaje, este regalo que Don Bosco hizo, que le llamamos sistema preventivo, y que se ha vuelto para nosotros a veces un eslogan vacío, o un eslogan que no sabemos qué tiene dentro. Entonces, cuando queremos rellenar algún discurso pedagógico, bueno, desde nuestro sistema preventivo, ¿sí? Y solemos citar la tríada clásica, la razón, la religión, la amorevolezza, ¿no? Que de hecho son una propuesta que sigue siendo válida. Es decir, esta relectura no está de ninguna manera desacreditando o diciendo que eso ya no sirve, sino por el contrario, decir, che, así como Don Bosco hizo en su tiempo y pudo leer su tiempo y hacer esta propuesta, ¿cómo nosotros podemos releer nuestro tiempo y hacer propuestas? ¿Sí? Entonces eso es un poco el deseo de esta propuesta que vamos a hacer. También moviéndonos con las cuestiones reflexivas y también, como digo, vengo del ámbito del arte, al final quisiera también ayudarnos a quedar con un ícono artístico también para esta relectura. Primero, recordar algunas cosas de Don Bosco que seguramente todos sabemos, porque por los cursos de salesianidad, por distintas intervenciones la debemos tener seguramente. Don Bosco no es un teórico de la educación. Don Bosco es un educador pastor de la praxis, ¿sí? Práctico, diríamos en esta palabra que no se usa mucho, pero que bueno, ya Aristóteles la había planteado, es decir, esto de que somos capaces de volver sobre nuestra práctica reflexivamente y sacar conclusiones que nos sirven para accionar, para obrar, para practicar de una manera determinada. Incluso más, podríamos decir que Don Bosco es casi un pragmático, que es alguien que a partir de sus propuestas, de sus palabras, performa, hace cosas nuevas, ¿sí? Eso es la performatividad, hacer cosas nuevas. Entonces, cuando él escribe este sistema preventivo, en realidad lo que estaba haciendo era inaugurar un patronato en Niza, que en ese momento era Italia, hoy es Francia, el sur de Francia, y estaba haciendo propaganda para que la gente le diera más plata, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, tiene que presentar esto. Y él se sienta con un montón de lecturas que había hecho, con un montón de cosas que traía, digamos, de su experiencia educativa, y escribe esto. Y comienza diciendo, dos son los sistemas existentes en la educación desde el inicio de los tiempos. Uno represivo, bla, 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 y otro preventivo. Si uno va a buscarla, a esa teorización no existe en ningún lado. Es decir, es el primero que en realidad plantea eso. Pero después, esa teorización, o esa propuesta teórica, o esa propuesta de una intuición teórica, es tomada por muchos. Y de hecho, por ejemplo, en el mundo de lo penal, comienza a aparecer este tema de la represividad y la preventividad como modelos que pueden aparecer de solución o de abordaje de las cuestiones que tenían que ver con lo juvenil. Entonces, Don Bosco tiene un impacto, porque de hecho él lo habla con gente de su tiempo, etcétera, etcétera. Él tiene una sensibilidad especial por las condiciones históricas, que es esto que decía de estar montado en su hoy.
¿sí? Entonces, él no es un tipo que dice, a ver, ¿cómo vamos a trabajar un sistema educativo, un estilo educativo que sirva para siempre, que sea perenne? No, que me sirva hoy. Quizá mañana será otro. Entonces, cuando va a las cárceles con Cafaso, descubre que hay algo que él tiene que hacer que va a ser distinto porque esos pibes llegan a la cárcel porque no tienen un amigo, porque no tienen una mano que lo acompañe, porque no tienen alguien que los quiera, entonces yo voy a ponerme adelante de eso, voy a ponerme antes de esa situación, ¿sí? Entonces, esa condición histórica juvenil de su tiempo, él la asume y hace una propuesta educativa. Y esa propuesta, o esas propuestas, porque son muchas, ¿sí?, siempre están en una tensión dinámica, ¿sí? De hecho, a Don Bosco le gusta trabajar y por eso también aparecía esto de lo educativo pastoral. Nosotros se ve que en los salesianos tenemos como este gen binómico, ¿sí? Entonces le gustaba trabajar siempre con binomio. Y entonces habla trabajo y templanza. Habla de dame ánimas cetera tole, ¿sí? Y son como las dos patas siempre, los dos extremos. Él no está diciendo que son lo único, sino que hay como una cuerda que está tendida entre esos dos. Él está justamente como equilibrista, como Saltimbanqui de su primer tiempo, tiene los dos árboles, ¿sí?, y está recorriendo eso. Entonces, su experiencia también está funcionando aquí. O alegría y deberes, que aparece mucho en las vidas que él escribe de los chicos santos, ¿sí?, Domingo Savio, Miguel Magone, Besuco, buenos cristianos, honestos ciudadanos. Ven que siempre está como este juego de una punta y la otra. Entonces, esto hay que estudiarlo o hay que entenderlo como una tensión de dinamismo, es decir, que hay que moverse continuamente entre una punta y la otra. Vieron que la película, no me acuerdo si era la de ahora o la anterior, aparecía sobre Don Bosco, tomaba este elemento de yo voy caminando sobre la cuerda, ¿no? Y tiene que ver con este aspecto de estar continuamente en tensión entre cosas que pueden aparecernos como buenas, pero quedarse en una sola punta no está bien, ¿sí? Bien, entonces desde ahí uno podría hacerse esta pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Restaurar el sistema preventivo? ¿Volver a decir razón, religión, amorevolezza son las claves fundamentales y no nos tenemos que mover desde ahí? Tenemos que reconstruir, es decir, tratar de ver qué había detrás de eso que Don Bosco quiso decir. Tenemos que reinventarlo, es decir, tenemos que cambiar esas palabras por otras o esos elementos, esos dinamismos, esos tópicos por otros. Bueno, un gran estudioso del sistema preventivo que ya falleció, tuve la suerte de tenerlo de profesor, se llamaba Pedro Braido, decía esto, en una de las obras finales de su trabajo, que él hizo mucho estudio sobre el tema preventivo, el último es Prevenir, no reprimir, que ese libro seguramente ustedes lo deben conocer, es como la síntesis, pero mejor de todo lo que se pudo haber hecho hasta el momento de Braido sobre el sistema preventivo. Y él dice esto, dice, podemos preguntarnos en qué medida la realidad histórica de Don Bosco puede servir efectivamente de base para una válida formulación de un proyecto preventivo para el presente y para el futuro. O sea, comienza diciendo, Don Bosco en su tiempo hizo esta propuesta. Esas propuestas, cambiando el tiempo, ¿siguen siendo válidas? ¿Siguen sirviéndonos para eso? Y después, es claro que el sistema preventivo pensado y puesto en práctica por Don Bosco en el 800, elemento importante porque tiene que ver con su condición histórica, está inevitablemente marcado y no solo cronológicamente. Es decir, tiene un sesgo, tiene una línea que es posibilidad pero que también es límite, ¿sí? Cuando él habla de religión está hablando de un determinado modo de entender religión o de cristianos. Cuando está hablando de ciudadanos está hablando de un modo determinado de ser ciudadano en el tiempo justamente de la restauración y a la vez también del movimiento independentista de la Italia, ¿sí? Entonces, hay una serie de cosas que tendríamos que, cuando nosotros usamos el constructo, decir, che, ¿hay algo acá que me sirve a mí para hoy? Bueno, ese es como el deseo que quisiéramos hoy proponernos hacer. Y después él decía también esto, dice, hay muchos estudios sobre el sistema preventivo de Don Bosco, ese de él. Pero no hay estudios sobre el sistema preventivo de los salesianos o de las salesianas, o en lenguaje inclusivo diríamos hoy de les salesianes, ¿sí? Es decir, en estas cuestiones de un sistema preventivo que está ayornado a realidades
distintas. Y de hecho, en la historia salesiana hay como algunas interacciones con esto. Por ejemplo, él le escribe alguna vuelta a Vespignani cuando vienen acá a Argentina y le dice, che, ¿te acordás que nuestro estilo tenía que ver con esto? Bueno, a mí me llegó, me contaron, me dijeron que ahí entre las casas de ustedes de Buenos Aires pasa esto y aquello, como diciendo, atenti, que acá hay algo que en el estilo educativo no está funcionando. U otra carta a Costamaña, que le dice lo mismo respecto de algunas situaciones que se habían dado en Chile. Bueno, entonces, el mismo Don Bosco está pidiendo que estudiemos nuestro sistema educativo, y quizá acá viene nuestro sistema preventivo. Y acá viene esta propuesta. Cuando hablamos de sistema preventivo y sistema preventivo de Don Bosco, ¿estaríamos dispuestos también a hablar de sistemas preventivos nuestros? ¿O solamente hablamos de este constructo ideal y que como está planteado por un santo, por una persona con gran capacidad, ya quedó instaurado? Bueno, esa sería la pregunta también a hacernos. Entonces, frente a eso, yo primero rastreé algunas lecturas hasta hoy, ¿sí? Como diciendo, bueno, hasta hoy que hay un montón más, ¿sí? Pero bueno, yo elegí 3, que me parece que pueden ser interesantes porque incluso en algunas, dándose en contextos distintos, hay coincidencias de algunos elementos que me parecen interesantes. Entonces, este sería como el primer bloque para mirar, decir, hasta acá, hasta hoy, hubo intentos de relectura. Por ejemplo, si alguno de ustedes participó, de hecho lo sé porque conozco de algunos, hemos estado en escuela salesiana en América, hubo desde Cumbayá, por ejemplo, 2 sobre todo, en adelante, un intento desde la escuela de hacer relecturas del sistema preventivo, en clave sociopolítica, en clave de la reciprocidad, en clave de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Vamos a ver de estas 3, uno que me pareció que fue muy interesante, que fue, se hizo un congreso internacional sobre derechos del niño y sistema preventivo en Roma en el año 2009, ¿sí? Y este salesiano francés, Jean-Marie Petitclerc, hace una propuesta en función del trabajo que él estaba haciendo con los chicos de la calle y la situación de vulneración de derechos. Entonces, él propone o relee en el contenido que hay, ustedes si googlean lo van a encontrar, es muy fácil de encontrar este documento, ¿no? O sea, ponen Petitclerc y aparece ese y alguna otra cosa más. Él habla de una pedagogía de la confianza contra un mundo adultocéntrico en el que justamente los jóvenes o los niños han perdido esa confianza, esa capacidad de decir, yo le creo al adulto en lo que me propone, en lo que me dice, ¿sí? Pensemos siempre que está hablando de un mundo de niños o de jóvenes vulnerados, ¿no? Y entonces ante eso él propone hacer este trabajito de entre, está bueno tener razón, dice, ¿sí? Fíjense que está el elemento de la racionalidad, pero quizás más que tener razón hay que trabajar entre nosotros como educadores y con los pibes en tratar de tener una razón. Es decir, tener algo que sostenga tus opciones, tener algo que te posibilite estructurar tu vida. Bueno, vuelvo de nuevo con esto. Él está hablando, chicos, en situaciones de necesidad de recuperación de derechos o de cuidado de derechos. Pedagogía de la esperanza. Y dice, ante la angustia de un futuro incierto, hay algo que hacer respecto de estos colectivos infantiles y juveniles. Y ante eso, él lo que propone es justamente, por un lado, dar seguridad, ¿sí? Que sabemos que esto de dar seguridad también tiene como posibles riesgos, porque asegurar a veces significa encerrar. Por ejemplo, nosotros tuvimos una serie de instituciones que intentaron dar seguridad en la modernidad, como fueron la escuela, los asilos, los hospitales, los internados, etcétera, etcétera, que intentaban dar seguridad hacia adentro y hacia afuera, pero con una determinada política de encierro. Él dice, ese ya no es el modelo de dar seguridad, sino un modelo que a la vez que da seguridad, abre a la responsabilidad, es decir, abre a hacerse cargo de las condiciones en las cuales esas personitas, esos sujetos, sujetas, están como llamados también a ser protagonistas. Entonces fíjense que acá aparece un elemento que para nosotros es muy típico, que es el joven no es solamente destinatario, sino que es protagonista y sujeto de la realidad.
no solo de las intervenciones o acciones que se hacen. Y tercero, él habla de la pedagogía de la alianza. Dice, ante la dificultad que tenemos en los procesos de socialización, está bueno que también haya algo que nos permita, un entorno, un encuadre que nos permita ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces, alianza él la entiende como acordar, ¿sí? Y la palabra acordar tiene que ver con que los corazones se conectan, ¿sí? Entonces, esto de la posibilidad de acordar, ponerse de acuerdo, bueno, aparece también acá lo del equilibrista que le decía, entre el decir sí y el decir no, entonces está el tema de los límites, o sea, no solo hay acuerdos respecto de lo que se puede hacer, sino también de aquello que no te conviene, que no es bueno, que quizás no estás preparado, que te va a seguir vulnerando. Y a la vez también la coherencia, la moralidad con los pares, o sea, el acuerdo horizontal, podríamos decir, y después la coherencia y el acuerdo de los adultos, que acá él se detiene a decir, quizá hay muchas veces que desdecimos ciertos elementos de nuestros acuerdos porque pareciera que esos acuerdos son solamente para los chicos y los adultos nos quedamos fuera de la coherencia, del cumplimiento, de la aceptación, de la dimensión ética, digamos así, de esos acuerdos. Bueno, 2009, Petitclerc. En el año 2010, otra persona, que no sé quién es, ya estaba yo en Bahía Blanca, hay un congreso de educación que se hace ahí en el Juan 23, estábamos trabajando con lo de la Unisal y entonces surge la oportunidad de hacer una relectura también por los tiempos de cambio de algo de esto. Y entonces, paradójicamente, yo después me di cuenta, hay una coincidencia muy fuerte con la de Petitclerc, con al menos los elementos, digamos así, que están a la base, quizás lo que está como contenido puede que tenga versiones distintas. Entonces, Hugo Vera en 2010 hablaba de educar para la confianza y acá ponía estos tres elementos. Confiar en los jóvenes. Entonces, esto de no es solamente que confiamos en nosotros como educadores, sino esto de la posibilidad de protagonizar, subjetivizar las acciones en los jóvenes. Confiar a los jóvenes, acá aparece de nuevo lo del protagonismo, y confiar como jóvenes. Este aspecto que, en general, el que necesita de otro suele justamente trabajar mucho más fuerte este aspecto de que yo necesito confiar en vos. Entonces, quizá uno de los puntos que tengamos que trabajar, sobre todo los adultos, sea que tenemos que volver a ser jóvenes, no en nuestro modo de ser, sino en nuestro modo de confiar en los demás. Bien, educar para la esperanza. Este tema de la apertura al sentido, a que hay algo que yo acá leía, era un tiempo que estaba en muchas lecturas de Paulo Freire, ¿sí? Y entonces hay por detrás de esto ese texto que él hace una relectura de la pedagogía del oprimido y la llama pedagogía de la esperanza, y justamente marca esto, que dice que en realidad educar es dar voz para que se abra el sentido, se abre ese mundo, ¿sí? Y ese mundo se abre cuando uno es capaz de ocuparse de ese mundo, ¿sí? Cuando uno es capaz de estar posicionado en ese mundo. Entonces, tanto los adultos como los jóvenes, los niños. Y después, en lugar de la alianza, yo había hablado en ese momento de educar para la hospitalidad. Aquí están las lecturas levinasianas, si alguno conoce algo de este autor. Él habla de este tema de que necesitamos sí o sí cambiar el paradigma de nuestra convivencia de sujetos autónomos, que era el paradigma kantiano, digamos así, al paradigma de la convivencia con un otro totalmente otro. Entonces ahí esta palabra, vieron que a los que estamos en la filosofía nos encanta inventar palabras, convivir otramente, ¿sí? O sea, de manera otra, no de otra manera, de manera otra, ¿sí? Con las diferencias. Y acá es cuando yo comencé a meterme en un punto que después va a aparecer más adelante, que es el tema de que el otro, la otra, les otres, aparecen con su cuerpo. O sea, es el cuerpo de lesotres el que nos molesta, ¿sí? Entonces, aquí la convivencia con el otro, con la otra, toca fuertemente la dimensión corporal, que en el sistema preventivo de Don Bosco aparentemente está ausente, aparentemente. Pero en realidad si uno comienza a leer un montón de detalles, ¿sí? Por ejemplo, en la vida de Domingo Savio, en la vida de Miguel Magón y mucho más,
las cosas que Don Bosco le va proponiendo van pasando por su cuerpo. Por ejemplo, en el caso de Domingo Savio, ¿se acuerdan? El tema de que no haga penitencias corporales, dice, sino que se haga cargo de los deberes y de la alegría. Entonces, pareciera que esta dimensión del cuerpo también estaba, lo único que estaba con características de su tiempo. Bien, y una tercera que es de este año, el que en la UPS, en la Universidad Salesiana, hace como la continuidad del trabajo de Braido, que ya falleció, es este salesiano que se llama Michal Bostás, ¿no? Y él, en un texto que escribe Marcelo Farfán, que está al frente de las instituciones universitarias, de las IUS, escribe una posibilidad de repensar el sistema preventivo en clave también de educación superior. Y entonces ahí plantea estos tres elementos. La racionalidad salesiana como un criterio didáctico, es decir, cómo poder tener los criterios de preventividad dentro de las opciones que hace la universidad, la institución educativa superior, también podríamos pasarlo a nuestras escuelas, es decir, cómo nuestros sistemas didácticos o nuestras opciones didácticas curriculares, diríamos en el lenguaje que quizás es más común entre nosotros, son preventivas. Y creo que todos tenemos la experiencia de que muchas veces desdecimos con prácticas didácticas cosas que tenemos en nuestros proyectos educativos como valores fundamentales, ¿sí? Desde las evaluaciones, desde determinado modo de entender el aprendizaje y la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, él plantea esta necesidad de transdisciplinar preventivamente la enseñanza, ¿sí? Yo no lo desarrollo, ustedes también en Google lo pueden encontrar fácilmente al autor y, como digo, está hablando él del mundo de educación superior, pero puede servir perfectamente para cualquiera de nuestras instituciones escolares sobre todo. El acompañamiento personal como cultura, y acá aparece un elemento que en los otros no estaba, que es todo esto que es típico del tiempo actual, que es la necesidad del acompañamiento, ¿sí? Acompañamiento como un ejercicio de estar a tu lado sin atosigarte, estar a tu lado para lo que necesites y en algún momento desaparecer. Porque el acompañamiento que para nosotros tiene como imagen los discípulos de Maús, ese es nuestro acompañamiento, ¿sí? Es, me acerco a la realidad, comparto, opino, acompaño, aclaro y en un momento sigo camino, ¿sí? Entonces, ahí dice, como cultura en todas las propuestas. Entonces, uno podría pensar si en nuestras instituciones escolares el acompañamiento, porque puede haber, por ejemplo, en los equipos de orientación, intervenciones o dispositivos de acompañamiento, ¿sí? Pero esos dispositivos o esas intervenciones son realmente una cultura de nuestras instituciones educativas. Por ejemplo, padres que hoy necesitan muchísimo acompañamiento, ¿sí? Nosotros mismos, el acompañamiento interpares, digamos, de los que estamos en los cargos de gestión, de conducción. Entonces, bueno, esto me parece que es un elemento muy interesante que está siendo una cuestión muy típica del hoy. Y el proyecto institucional entendido de manera sistémica, donde la visión y la misión sean justamente el lugar donde se radican las opciones salesianas. Esto de que nosotros estamos intentando trabajar justamente desde nuestro PEPSAL, podríamos decir. O sea, dicho ahora en lenguaje nuestro, sería el tener PEPSALes construidos de manera creíble y con opciones que en el fondo estén ancladas en la realidad, ¿sí? Acá se refiere a las de los proyectos de las instituciones educativas superiores, pero nosotros podríamos tener lo mismo. Fíjense cómo hay coincidencias, pero a la vez también hay lecturas distintas que se van haciendo. Bien, ante esto, entonces a mí se me ocurrió que vendría a ser como el plato más fuerte, digamos así, de esto, porque es lo que habíamos charlado en el equipo, cómo hacer para pasar patios como justamente una especie de lente o de lectura para poder hacer estos ejercicios. Y también volví a recordar una cosa que decía Braido, que era el sistema preventivo en cuanto a pedagogía y pastoral, dice, está sometido a todas las tensiones que caracterizan el constituirse epistemológico. Nosotros hablamos de las epistemologías de la deconstrucción, hablamos de las epistemologías del desplazamiento, ¿sí? Una serie de cosas que están presentes en todas las intervenciones que nosotros hemos hecho en patio. Entonces, todo eso está atravesando nuestra realidad.
de la ciencia de la acción educativa y pastoral. Y la realidad, dice, en su amplísima gama de situaciones y problemas, es todavía más apremiante que la teoría. O sea, ahí hay todavía muchos más desafíos. Entonces, frente a eso, dije, ¿cómo no poder tomar patios, al menos para hacer este ensayo, este ejercicio, casi este juego? Y por eso se me ocurrió pensar en esta imagen, ¿sí? Que ustedes la tienen acá, la pueden encontrar, los que son maestros habrán hecho hacer esto. Yo volví a mis trabajitos, este lo construí yo, ¿sí? Volví a mis trabajitos de primaria y construir un tetraedro que se llama, ¿sí? O diríamos una pirámide de triángulos equiláteros, eso es un tetraedro, que es la figura que Platón planteaba como la figura básica justamente de las posibilidades de mirar en caras, o sea, en caras distintas, la realidad, ¿sí? Entonces, como que esta sería la posibilidad básica, primera, ¿no? Con la cual está bien, saben que en general muchas de las cuestiones geométricas están ligadas a la observación de la realidad, de cómo estas cosas, estos cuerpos, ¿no? Están en la realidad. Entonces, yo comencé haciendo este ejercicio y dije, bueno, a ver, ¿qué pasaría si en patios nosotros hiciéramos con el sistema preventivo y cada uno de los patios, del título de cada uno de los patios, este ejercicio de construir un tetraedro reflexivo, ¿sí? Me siguen un poco con la metáfora, y tratar de ver cuáles serían las caras que nosotros vemos y las que no vemos, ¿sí? Recordando también esto de, en Don Bosco, el sueño de los 10 diamantes, que hay cosas que sostienen nuestras opciones, pero que no se ven. Que podríamos decir, por ejemplo, son bases. Supongamos si yo dijera que patios y con su nombre es el blanco, yo algunas veces lo podré tener como de frente, pero otras veces lo puedo tener como de base, o otras veces lo puedo tener por detrás, ¿sí? Bueno, simplemente es una metáfora y un ejercicio de lo que voy a intentar hacer. Y tratar de que estos dinamismos, que a mí no sé por qué, pero la cuestión de las tríadas me gustan más que las binas o que lo binario, ¿sí? Me doy cuenta que cuando yo tengo que pensar algo, inmediatamente siempre me salen 3 posibilidades. Lo conecté con la cuestión de la Trinidad también y con el trinomio que ya Don Bosco plantea de razón, religión y amor. Y si me preguntan si hay más razones que esas, no. O sea, se me ocurrió y me encapriché que van a ser 3 y por eso son 3 en cada una. Así que podrían ser más, pero son así. Pero como digo, a posteriori le doy esta explicación metafórica también. Bien, entonces tendríamos como pasando por cada uno de nuestros patios la posibilidad de revisar o repensar o replantear o reproponer sistemas preventivos, ¿sí? Y fíjense que a propósito no hablo de sistema preventivo así a secas, sino sistemas preventivos. Por ejemplo, estos podrían ser los sistemas preventivos de Hugo mirando patio, pero podrían existir otros, ¿sí? De las propias realidades. Y quizás ese sea un ejercicio interesante a animarnos a hacer, porque hay como un cierto cuidado romántico que tenemos de nuestro patrimonio, como diciendo, no vamos a tocar el sistema preventivo de Don Bosco, porque eso es sacrosanto. Si Don Bosco nos lo dio para que justamente lo reformulemos, para que hagamos este ejercicio, como decir, de cambiar de lugar. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo? Bien, si vamos al patio Misión Baldoco, entonces acá, si me logran seguir o si me logro hacer entender, cada uno de los patios va como a retomar cosas que son de este tiempo y que son cosas que han aparecido en las propuestas de los enfoques de patio, que van a comenzar a decirnos, bueno, quizá el sistema preventivo, por ejemplo, de Patio Baldoco, Misión Compartida, podría tener o podría estar siendo por este lado, o no. Por ejemplo, me parece que acá hay un elemento muy importante que es el de la personalización. Para que haya misión compartida o posibilidades de una misión compartida, los procesos tienen que ser unitarios o en unidad e integrales de contenidos, de dispositivos, de proceso a nivel personal. O sea que lo primero que hay que hacer, el primer trabajo que hay que hacer es decir, bueno, esto, ¿cómo me toca a mí? ¿Cómo me toca como laico? ¿Cómo me toca como religioso? ¿Cómo me toca como directivo? ¿Cómo me toca como joven? ¿Cómo me toca con las realidades de que yo estoy más metido en elementos que tienen que ver con lo lúdico o estoy más metido con lo que tiene que ver con lo curricular? ¿Sí? Es decir, todos estos procesos por los cuales podemos no solamente individuar situaciones, sino personalizarlas, es decir,
darle nuestro rostro. Vieron que la palabra persona viene justamente de prosopon, que era esa máscara que usaban los griegos en el teatro, en la tragedia, ¿no? Y era lo que representaba, pero amplificaba esto, lo que vos querías ser o querías presentarte. Entonces, quizá una primera pregunta sería esto: ¿quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Y cómo somos? ¿Y cómo hemos llegado a ser esto que somos cada uno de nosotros? Y hacernos cargo de eso, ¿sí? O sea, este primer proceso de decir, estamos aquí construyendo una misión compartida, ¿desde dónde? ¿Desde un mandato? ¿Desde una opción histórica que se hizo sin saber? ¿Desde algo que yo puedo traer un aporte bien concreto? Porque históricamente soy esta, o estoy siendo esta, hoy, aquí, ahora. Segundo, subjetividades plurales, que quizás toca más al mundo juvenil, pero también nos toca a nosotros. Hoy se recontraexplotó el mundo de la subjetividad, ¿sí? Entonces ya no podemos hablar de la subjetividad, ni del sujeto, ni de la identidad así a secas, sino del pluralismo de construcciones, de identidades, en condiciones y en incondiciones. Juego con esta palabra. Condiciones, es decir, aquello que te posibilita la realidad hacer, ser, construir. E incondiciones, que es todo el tema del mundo de la pobreza, el mundo de las vulneraciones, donde cuando yo no te posibilito algo, te estoy limitando tu proceso de subjetivación, ¿sí? Entonces, quienes laburamos o intentamos pensar o estar en las calles de los más pobres, nos damos cuenta que esto suele ser algo que en general no trabajamos, porque a veces las incondiciones, por ejemplo, tocan con lo político, ¿sí? Las incondiciones tocan con ciertas opciones demográficas, las incondiciones tocan con ciertos elementos históricos. ¿Y nosotros trabajamos sobre eso o simplemente yo voy y te llevo mi propuesta, te llevo mi ollita y mi pan, ¿sí? Que está bueno, llevarla, pero ¿es solamente eso? Bueno, entonces, ni qué decir cuando este mundo se abre a todas las cuestiones del género, de las identidades sexuales. Ahí, de nuevo, aparecen condiciones e incondiciones que en nuestras instituciones están muy presentes. Entonces, personalización, subjetividades plurales. Y el otro que tiene que ver con esto de la necesidad de presentarnos como un común, que es sentidos de cuerpo común y vasto movimiento. Esta palabra la traje a propósito porque es una palabra que Don Bosco mismo la pone, de gente que está acuerpada. Yo estoy usando mucho esta expresión, algunos ya me han escuchado otras veces. Es un invento, es una palabra que no existe, pero está comenzando a existir. Si se usa 7 años, la Real Academia me la tiene que aprobar, así que úsenla mucho. Que significa poner el cuerpo y poner en cuerpo determinadas opciones. No me voy a detener ahora a explicarlo esto, pero es esta cuestión de que el cuerpo se ha vuelto el lugar donde la subjetividad se muestra. Muchos dicen, antropólogos, psicólogos, sociólogos, que hoy el cuerpo es el sujeto, ¿sí? Ya no es la idea, ya no es la mente, ya no es el alma, con esto, es el cuerpo el sujeto. Por eso el tatuaje, por eso la cuestión de los pañuelos de color, por eso una cantidad de cuestiones que tienen que ver con que mi cuerpo tiene que mostrar. Bueno, eso es acuerpar, pero acuerpar no se hace de manera subjetiva, personal, se hace hoy colectivamente. Entonces aparece esta cuestión de lo común, lo que necesita ser mirado como que somos un cuerpo, que no es solamente cuando vamos a la calle y nos manifestamos, porque se puede acuerpar colectivamente siendo 4, o siendo 3, o siendo 5, ¿sí? Es todo lo que están haciendo los pequeños movimientos, ¿no?, que generan, digamos así, una tensión, una atracción respecto de algunas cuestiones. Bien, ven que van por otro lado las cosas, o sea, ya no estamos en razón, religión, amor, pero estamos al menos a mí me parece, estamos en Patio Baldoco, misión compartida. O sea, personalizar, subjetividades plurales y acuerpamientos colectivos quizás sean 3 dinamismos que necesitamos cuidar un poco más o que podríamos cuidar un poco más para esta cuestión de una misión compartida que estamos llevando adelante jóvenes y adultos, salesianos y laicos, religiosos y laicos. Patio Mamá Margarita. Cuidado de la vida, por ponerle el título que me parece lo aglutina más.
Esto que apareció también en nuestras intervenciones, el primer dinamismo, la primera actitud es recibir. Y esto que ya se volvió a los que tenemos o estamos cerca de hogares de Cristo y una cantidad de cosas, la vida como viene, ¿sí? O sea, recibir de manera incondicional, incondicionada, ¿eh? Ser capaz de no poner ningún tipo de prerrogativa, de prerequisito, de prejuicio a la vida que nos viene. Entonces, primero recibir, porque vieron, y esto sobre todo los que estamos en instituciones que son más formales, está lindo decirlo, pero después tenemos un montón de requisitos de entrada, ¿sí? Entonces, tenés que tener esto, tenés que haber hecho aquello, tenés que venir de tal escuela, y son todas las instituciones. Entonces, a ver, yo con esto no estoy diciendo que tenemos que romper nuestro reglamento y sacar nuestros requisitos, sino revisar si eso está montado, si está armado sobre la vida como viene, o la vida que quisiéramos que venga, que es otra cosa, ¿sí? Entonces, la vida como viene. Segundo, alentar, que tiene que ver, es un modo distinto de decir animar. Y estuve ahí entre las dos, pero como la palabra animar nosotros la tenemos medio trillada, usé esta de alentar que tiene que ver con dar alas, ¿sí? Alentar es dar aliento, pero dar alas también, ¿sí? Entonces, alentar trayectorias nuevas, trayectorias personales, trayectorias subjetivas, encontrar la propia voz, que es en general el proceso que nosotros quisiéramos hacer con nuestros pibes y nuestras pibas. Que se encuentren a sí mismos, que se encuentren a sí mismas y que puedan decir, bueno, yo soy, o yo quiero ser, o yo estoy intentando ser, o estar siendo esto, ¿sí? Y que esa voz sea audible, y sea amplificable, y sea aceptable, y sea celebrable, ¿sí? Y el otro, que para mí de los tres es el más difícil, y yo meto ahí la cuña, ¿no? Dejar seguir, y se refiere sobre todo a los jóvenes mayores, y quizá también a nosotros como adultos educadores. Si hay un déficit, y esto no lo digo yo, lo dice Braido y lo dicen algunos de estos educadores, también alguna vuelta se lo escuché a Peraza, ¿no? Si hay un déficit no deseado del sistema preventivo es el paternalismo o el maternalismo. Como esto de ser la gallina bataraza que trata de tener a los pollos cerquita, ¿sí? Y cualquier similitud con realidad es solo coincidencia, ¿no? En cambio, quizá la cuestión sea dejar seguir, o sea, dejar ir a otro lado. Entonces yo acá le decía también a mis colegas del equipo, yo voy a patear el tablero. Quizá la cuestión no sea que las calles se vuelvan patios, que está bien, ¿sí? Sino que los patios se vuelvan calles. ¿Y se nota la diferencia entre una y otra cosa? ¿Sí? Porque decir que los patios se vuelven calles, la categoría patio es hermosa, es lúdica, es festiva, pero es categoría del encierro, nos guste o no. O sea, los patios tienen cerco y en los últimos tiempos, por ciertas circunstancias más complejas, se han vuelto más cercados, ¿sí? Entonces quizás la cuestión, también aparecía en alguno de estos días, eso de Don Bosco, sus mejores opciones la pudo hacer cuando tenía el oratorio itinerante, cuando lo echaban de un lado a otro, porque podía estar haciendo opciones continuas, la otra ya estuvo instalado. Entonces, el dejar seguir también tiene que ver con el desinstalar estructuras, desinstalar personas. Bueno, en el mundo del MJS, por ejemplo, esto ya está puesto, está dicho, ¿sí? O sea, aparece como diciendo, hay momentos en los cuales les jóvenes mayores tienen que oratorianizar sus mundos vitales, sus espacios y mundos vitales. Eso lo tomé de ahí, ¿sí? De la carta de identidad del MJS. Que es como decir, bueno, vos tenés tu familia, tenés tu lugar de trabajo, podés seguir teniendo una conexión que no estamos diciendo, pero no es que tenés que estar todo el tiempo nostalgiando la vuelta a cuando eras animador, animadora del oratorio, del batallón, o eras docente de no sé qué, porque es mejor ser docente en una casa salesiana que ser docente en una escuela de otro tipo. Bueno, hay para trabajar ahí, ¿sí? Entonces, de nuevo, recibir, alentar y dejar seguir como cuidado de la vida.